Primero, aquí tenemos los exámenes de laboratorio imprescindibles para todas las donaciones. Lo primero que tenemos que hacer es grupo sanguíneo, sistema ABO, tipaje celular y sérico, o sea, directo o indirecto, tipaje de antígeno RHD con la variante D débil, que es el RHD, en la prueba de ¿prueba qué? Prueba de anticuerpos irregulares contra antígenos eritrocitarios, pesquisaje de enfermedades transmisibles, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, HIV 1 y 2. Cuando hablamos de grupo sanguíneo, hablamos de tipificación, que se llama tipificación ABO, que lo han hecho en la práctica ustedes, celular y serológico. Ambas pruebas se complementan y la realización es obligatoria de cumplimiento, o sea, es una obligación hacerlo. Las pruebas pueden realizarse en láminas, portaobjetos o en tubos. Las pruebas con sueros deben efectuarse mediante técnicas en tubo o microplacas, no en láminas, portaobjetos. Tipificación. Para el RH, nosotros debe realizarse con 2 sueros, un anti-D, ahí están los anti-D monoclonal y policlonal, y determinar el D débil en los RH negativos. El pesquisaje de anticuerpos en donantes con antecedentes de transfusión o embarazo para detectar anticuerpos irregulares contra antígenos eritrocitarios se hace este pesquisaje. El suero o el plasma de donantes contra muestras individuales o frente a un pool de eritrocitos testigos con fenotipo conocido. Las células testigos deben ser seleccionadas y deben expresar como mínimo estos antígenos de grande, C grande, grande, E pequeña, C pequeña, K, JK, JKB, LA, LB, son otros sistemas, ¿no ves? Los métodos empleados, los que demuestran anticuerpos séricos clínicamente significativos, puede ser salina y PAI. El PAI es el PUM, ¿no? El plasma de donantes con anticuerpos irregulares contra antígenos eritrocitarios no se empleará con fines de transfusión. Sífilis, otra prueba que se hace para los donantes, prueba serológica inespecífica con antígenos de cariolipina, que es el BDRL que le llamamos nosotros. La reacción de BDRL aquí dice, posee buena sensibilidad, es un antígeno de cariolipina. También se nos puede dar falsos positivos en pacientes que están enfermos con el lupus eritematoso, malaria, lepra, artritis reumatoidea, tuberculosis o tumores malignos. El BDRL es positivo en alrededor del 75% de pacientes con sífilis terciaria. La otra prueba que se hace es la RPR, que es enfrentar el suero del donante a una suspensión de partículas de carbón unidas al complejo lipídico, que es la cariolipina, lectina y colesterol. Si la regina está presente, se produce una aglutinación visible. En otras pruebas serológicas para sífilis tenemos el antígeno utilizando el antígeno treponémico, utilizan antígenos suspendidos o suspensiones de treponema intactos o lisados. Se utiliza la prueba de fijación de complemento, treponema flagedenis, y también se utilizan inmunofluorescencia, reacción de inmovilización, reacciones de hemaglutinación pasiva y ELISA. El BDRL y el EPR es lo que más hacemos. Ahí está haciendo un BDRL, como lo han hecho ustedes en la práctica. La hepatitis B, determinación del antígeno, hepatitis, ELISA por ELISA, hepatitis C, ELISA, confirmación de los anticuerpos por RIBA y pruebas confirmatorias para el antígeno ARN-PCR. Para la hepatitis B y C, prueba inicial reactiva, repetir el estudio de la muestra por duplicado, una o ambas pruebas positivas, muestra repetidamente reactiva, descartar la unidad y sus componentes, la prueba confirmatoria de neutralización para adoptar esta conducta, notificar al donante y orientarlo a la consulta específica, si da positivo. La prueba de HIV o de VIH 1 y 2, que ahora ya viene unido, detección de anticuerpos versus VH1 se puede hacer un ELISA, detección de anticuerpos versus VH2 también ELISA y Western blot. Igual lo mismo. El ELISA similar a la hepatitis C, muestras reactivas, repetir la prueba por duplicado, unas ambas muestras reactivas, descartar la unidad y su componente, exámenes de confirmación, Western blot, etc. Notificación confidencial al donante y se le recomienda asesoramiento. Periodo de ventana de diferentes agentes virales en dependencia de la técnica utilizada. Tenemos VIH-B, ELISA 22, hepatitis B 45, hepatitis C 70. El periodo, ¿no? Este es el periodo de ventana. Esto hay que tener cuidado con las pruebas de ELISA. Aquí cuando usamos el PCR, que es la polimerasa, no es la proteína C reactiva, aquí los tiempos se acortan. Y si es el PCR individual, los tiempos se acortan mucho más. Lo ideal es trabajar con eso. Aquí tenemos está haciendo un lavado seguramente con estas pipetas multicanal. Aquí va a ser las lecturas respectivas de los métodos de ELISA.
Y los datos, estos son los datos en Cuba, los porcentajes de HIV que ellos tienen, de lo que más tienen es hepatitis B y C, ¿no? Y sífilis, por supuesto. Eso es cada 100 personas. Tiene que haber un banco de sangre, como tenemos igual en Bolivia o en Santa Cruz. Ahora, hay otras pruebas que no son obligatorias para los donantes, como el citomegalovirus, pero en Europa sí lo pueden hacer. El ELISA, aglutinación por látex también. El Chagas, inhibición de la hemaglutinación, ELISA, eso lo hacemos solamente en Sudamérica. No sé si están haciendo ya en los otros continentes. Y el HTLV, que esto se lo hacía en Reino Unido, en Inglaterra. No sé ahora si lo están haciendo también en Europa. Pero por eso dice otras pruebas no obligatorias. Para nosotros el Chagas sí es obligatorio porque somos zona endémica. ¿Sí? Entonces nosotros sí tenemos que hacerles Chagas a todos porque nuestra zona es zona endémica, hay mucho Chagas. Ahora, las principales pruebas serológicas, por ejemplo, la defecación de complementos con una sensibilidad de 95%, la hemaglutinación de 98 a 99%, la inmunofluorescencia de 99%. Y los ELISA que están por ahí también entre el 98 y 99%. Eso es todo lo que le hacemos al donante. Donante. Vamos a ver qué le hacemos al receptor. Seguramente aquí lo vamos a mirar. Ahora vamos a entrar igual y vamos a seguir. Pruebas que se realizan a los donantes. Otros tipos de donación, pruebas que se realizan a los donantes, extracción de sangre. Este no lo vamos a ver que es un video. Este de acá. Dice las pruebas en la conservación de la sangre. Entonces, conservación y transporte de la sangre. Cómo se conserva y cómo se transporta la sangre. Cómo se conserva y cómo se transporta la sangre. Conservación y transporte de la sangre. Eliana ya llegó y se volvió a ir, no sé por qué. No sé qué le pasó. A ver, llámala. Aquí al salón puede a esta hora. Conservación y transporte de la sangre. En la conservación y transporte de la sangre tenemos, para la conservación y transporte de la sangre es muy importante los anticoagulantes y aditivos que usamos. Estos anticoagulantes aparecieron recién en el 1914 y es el citrato. El citrato es el que utilizamos, que previene la activación, el citrato de sodio, que previene la activación de la cascada de coagulación mediante su unión al calcio. En el 1916 se le añadió destroza a este citrato para proveer una fuente de energía para los eritrocitos, para que vivan más tiempo. A principios de la década de los 40 se disminuyó el pH de la muestra para la adición de ácido cítrico y la nueva solución obtenida se llama ácido citrato destroza, que se llama ACD, que lo conocemos con el nombre de ACD, pero con un pH bajo, que podía esterilizarse sin caramelizarse y se convirtió en el anticoagulante estándar en ese tiempo, el ACD. En los años de 50 ya se hace una mezcla de citrato, fosfato, destroza, y eso se llama CPD. En ella se adiciona al ACD un buffer de fosfato inorgánico y de esa manera se incrementa la producción de ATP y así incrementamos la viabilidad, o sea que vivan más días los glóbulos rojos. El CPD además requiere menos ácido cítrico, por lo que el pH es mayor, permitiendo que el 2,3-difosfoglicerato se mantenga mejor durante el almacenamiento de los dos eritrocitos, es decir, y no se deplete durante 2 semanas. O sea, de los eritrocitos y no se deplete durante 2 semanas. El 2,3-difosfoglicerato promueve la liberación de oxígeno de la hemoglobina, ya no es hora de entrar. El oxígeno de la hemoglobina de los eritrocitos hacia los tejidos. En la década de los 70 se hizo una adición de adenina al ACD y al CPD, que ya lo teníamos. ¿Y qué hicimos? ¿Qué pasó con eso? Aumentamos el tiempo máximo de almacenamiento, que era de 21 días a 35 días, conservándolo de 2 a 6 grados centígrados. Luego vino la adenina. ¿Qué pasa con la adenina? La adenina provee el sustrato a los eritrocitos para aumentar la producción de ATP y por tanto aumentar la viabilidad de los anticoagulantes y aditivos. En la década de los 80, ya estamos hablando de los 80, aditivos para los eritrocitos incrementa el tiempo de conservación hasta 42 días. La solución aditiva contiene solución salina, adenina, destroza, altas concentraciones y también puede contener manitol, que es un agente estabilizador de la membrana eritrocital.
La disminución, los cambios bioquímicos durante el almacenamiento. La disminución del pH es un cambio bioquímico, la disminución de los niveles plasmáticos de sodio, ATP y 2,3-difosfoglicerato. Estas alteraciones son de particular importancia en las transfusiones masivas y neonatal, por lo que en estos casos es recomendable el empleo de sangre de menos de 5 días de extracción. ¿Cómo se preparan los componentes? ¿Qué se debe hacer para la preparación de los componentes o hemocomponentes de la sangre? Tenemos que tener un local o un laboratorio para eso, locales para la producción, donde van a haber los separadores de los restos, que van a estar separados del resto de las demás áreas. O sea, es como un laboratorio especial que va a estar separado de las otras áreas. Los donantes deben ser cuidadosamente seleccionados y ya les dije cómo se selecciona un donante de acuerdo a las regulaciones establecidas. La recolección de la sangre debe ser cuidadosamente controlada. Los componentes deben prepararse siguiendo instrucciones claras y detalladas para lograr la calidad deseada. Siempre que sea posible, los componentes de la sangre deberán procesarse dentro de un sistema cerrado. ¿Cómo se hace el transporte de los componentes de la sangre? Se transportarán en recipientes destinados al efecto en estado de refrigeración con la temperatura adecuada según el componente y en el menor tiempo posible. La sangre total se la debe conservar de 2 a 4 grados centígrados. El plasma, el crioprecipitado, se lo debe conservar congelados. Ahí terminamos la primera parte. Veamos la segunda parte. Vamos a ver. Aquí estamos con la segunda parte de eso. Entonces, estábamos en pruebas que se realizan a la sangre, componentes de la sangre. No, hicimos los anticoagulantes, ahora vamos con los componentes. Componentes de la sangre. Ya. Aquí está la obtención de los componentes. ¿Están viendo? ¿Sí, no? ¿Sí? Obtención, sí, obtención de los componentes. Ahora nos vamos a cómo vamos a obtener los componentes. Ya hemos visto cómo se hace la donación, qué requisitos hay en el primer tema. Después hemos visto que hemos visto después los tipos de donantes, cómo se hace, cómo se deben hacer, qué tipos de donantes tenemos, halogénicos y los autólogos, cuáles son los autólogos, qué tipo de autólogos tenemos. Después hemos visto qué anticoagulante se utiliza para la sangre, cómo ha ido evolucionando los anticoagulantes y los conservadores, que es el CPD, el CPD, que es con fosfato, el ACD también, que es ácido cítrico, el ACD, el ACP y el agregarle manitol, agregarle más destroza, etcétera, como hace que los eritrocitos puedan vivir más tiempo. Y su anticoagulante de las bolsas es citrato de sodio. No tiene nada que ver con el paciente. Citrato de sodio. Ahora, después de eso, vamos a ver cómo vamos a obtener los componentes. Entonces, vamos a ver a la obtención de los componentes. Se llama eso fraccionamiento de la sangre. Nosotros contamos con esto una vez hemos sacado la sangre del paciente, que ya vimos ese capítulo también, cómo se hace la flebotomía. Sacamos la sangre del paciente, la tenemos en la bolsa madre, se llama sangre total. Esa sangre total tiene los siguientes componentes. Crioprecipitado, plasmas, plaquetas y eritrocitos se llaman hemocomponentes. ¿Cuáles son los hemocomponentes de la sangre? Eritrocito, plaqueta, plasma y crioprecipitado. Y del plasma lo llevamos a una industria farmacéutica y obtenemos la albúmina, el factor 8 y las inmunoglobulinas. Y eso se llama hemoderivados. Entonces, dentro del fraccionamiento de la sangre tenemos los hemocomponentes y los hemoderivados. ¿Cuáles son los hemocomponentes? Eritrocitos, plaqueta, plasma, crioprecipitado. ¿Cuáles son los hemoderivados? Albúmina, factor 8, inmunoglobulina. Estas son las bolsas satélites. Esta es la bolsa madre, que es donde saco la sangre. Estas bolsas vienen vacías, las compro vacías, sin anticoagulante. La única que lleva anticoagulante es la primera, porque son bolsas satélites, sirven para separar lo que yo quiera. Si quiero separar glóbulo rojo, pues separo aquí. Si quiero separar plasma, separo acá. Si lo que quiera separar, puedo separar en esas bolsas satélites o bolsas vacías. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí, por ejemplo, tengo
la bolsa madre, que es la sangre total, pero abajo tengo el concentrado de hematíes. Ese concentrado de hematíes, aquí voy a tener el concentrado de hematíes, lo centrifugo y puedo obtener un concentrado de plaquetas. Y también puedo tener de ese concentrado de plaquetas. Y como tengo un plasma aquí, también del plasma puedo tener un crioprecipitado. Y cuando voy sacando todas estas cosas, el plasma ya no es un plasma fresco congelado, es un plasma normal. Bueno, pues no ingresen más, pues que ya es tarde, yo voy a terminar ya la clase. Los componentes sanguíneos pueden obtenerse mediante dos formas. ¿Cómo yo voy a obtener esos componentes sanguíneos? Por procesamiento de sangre obtenida por donación de sangre convencional. Por procesamiento de sangre obtenida o por donación de sangre convencional. O por tecnología de aferesis. ¿Cómo yo puedo obtener esos componentes? Sacando la sangre halogénica del paciente o por tecnología de aferesis. Las dos formas. ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a ver. Ahí está. Esa es halogénica, que es el paciente que va y le sacan la sangre y se separa, como les mostré. Ahora, los principios de obtención de componentes. Las células sanguíneas se sedimentan de forma diferente en dependencia de su tamaño y de la diferencia de la densidad entre estas y el fluido que las rodea. Estos son los principios de obtención de los componentes. Cada uno de ellos tiene una densidad específica. Estos son igual, aquí también los monocitos y todo eso. La velocidad y el tiempo de centrifugación determinará la composición del componente deseado. Por tanto, se deben establecer para cada centrifugación las condiciones óptimas para una buena separación. ¿Qué quiere decir? Depende de la velocidad de centrifugación para que yo pueda obtener o glóbulos rojos, concentrado de glóbulos rojos, o plaquetas, o plasma, o qué es lo que yo quiero obtener de ahí, que quiero separar de esa sangre total. Por favor, no ingresen porque ya estoy terminando la clase. Después de la centrifugación inicial se retira cuidadosamente de la centrífuga el sistema de bolsa. La bolsa principal se coloca en un sistema de extracción de plasma o de plasma y las capas se transfieren una por una a las bolsas satélites dentro de un sistema cerrado. Aquí tenemos las bolsas para extracción de la sangre. Las bolsas para extracción de la sangre son resina de PVC, de plástico, cloruro de polivinilo, más un plastificante, más un estabilizante y lubricante. Y la bolsa, esta es la bolsa madre que viene solita, que se conecta aquí a la satélite. Esta bolsa doble, triple, cuádruple, péntuple, depende de lo que ustedes quieran separar. Sí, estas son las bolsas cuádruple, que son las que más se usan. Aquí tenemos la bolsa de extracción, que es la bolsa madre, que viene con 60 ml de anticoagulante, que es citrato de sodio. Ahí está la solución, bueno, bolsa para plaquetas. Si yo voy a extraer plaquetas, ahí está. Y bolsa para transferencia, otra bolsa para transferencia. Aquí están haciendo en una campana. Bueno, tiene que haber un laboratorio especial, ya no es así como lo muestran. Estos son los freezer que sí se parecidos, los tenemos acá. Son los freezer para conservar sangre total y plasma concentrado de glóbulos rojos de 2 a 4 grados centígrados. El concentrado de eritrocitos. ¿Qué es los concentrados de eritrocitos? Sencillos, dice. Concentrados de glóbulos rojos o hematíes. Se obtienen a partir de la separación del plasma de la unidad de sangre total mediante una centrifugación o sedimentación espontánea. La unidad contiene todos los eritrocitos de la unidad de sangre original, gran cantidad de leucocitos y de plaquetas dependiendo del método de centrifugación que utilice. Cada unidad de hematíes debe tener un volumen de 280 más menos 50 ml, una fracción del volumen eritrocitario, FB de 0,75 a 0,75 y una hemólisis menor al 0,8%. La conservación de 2 a 4 grados centígrados por 35 días. Aquí tenemos, que tenemos aquí concentrado de hematíes. Aquí tenemos, hemos centrifugado, esto se llama desplasmetizador, este aparatito que lo voy apretando aquí con esto, lo voy moviendo para acá y se va apretando y se va saliendo el plasma a la bolsa satélite. Y después voy sellando con un sellador. Concentrado de eritrocito en solución aditiva. Es una suspensión de eritrocito en la que se ha añadido una solución nutriente adecuada para lograr una mejor conservación. Igual lo conservo de 2 a 4 grados centígrados, pero por 35 días. Concentrados de eritrocito en solución aditiva sin capa leucocitaria. Es la suspensión de hematíes obtenida de la sangre total mediante centrifugación y separación del plasma y de la capa leucocitaria y subsiguiente adición de una solución de nutriente adecuado. Se conserva de 2 a 4 grados centígrados por 35 días. Y concentrado de eritrocitos lavados es la suspensión de eritrocitos a la cual se ha retirado la mayor parte del plasma, los leucocitos y las plaquetas y se ha lavado en una solución de cloruro de sodio isotónico. Deben emplearse antes de las 6 horas del proceso de lavado.
Concentrados de eritrocitos pobres en leucocitos se obtienen eliminando la mayoría de los leucocitos de un concentrado de eritrocitos por eliminación de Buffy-Q o empleando filtros para leucocitos. Se conserva de 2 a 4 grados centígrados por 35 días. Concentrados de eritrocitos congelados, componente derivado de la sangre total en la que los hemotíes son congelados preferiblemente en un plazo máximo de 7 días desde su extracción usando una solución de sustancia crioprotectora, glicerol, y conservados a menos 196 grados de nitrógeno. Concentrados de eritrocitos congelados, variante de este método permite conservar los concentrados a menos 80 grados centígrados antes de su utilización. Siguen, ¿no? De los hematíes se descongela, se lavan y se suspenden en solución salina isotópica. Concentrados de eritrocitos congelados. La ventaja principal de los glóbulos rojos congelados es que se pueden mantener por periodos de tiempo indefinido, que permiten la acumulación de sangre procedentes de grupos raros, indefinidos, raros. Ya, se va a terminar mi tiempo. Así, los pacientes con uno o más de los anticuerpos es posible que se encuentren en el banco de sangre, congelada las cantidades suficientes que necesiten. Termina este tiempo y se terminó la clase. Concentrados de plaqueta. Es un componente derivado de la sangre total fresca que contiene la mayor parte del contenido plaquetario original de forma terapéutica efectiva. El contenido de plaquetas por unidad variará dependiendo del método de preparación. 0,4 a 0,8 por 10 a la 11 en 50 o 60 ml de plasma. De forma similar, el contenido del leucocito variará de 0,05 a 1 por 10 a la 9 por cada unidad equivalente, a menos que se tomen las medidas oportunas para reducir esta cifra. Los leucocitos residuales antes de la depresión, en el caso de las plaquetas preparadas, a partir de plasma rico en plaquetas, deben ser menor a 0,2 por 10 a la 9 para cada unidad, por cada unidad simple. En el caso de las preparadas, ¿por qué están entrando? Pues ya estoy terminando la clase. A partir de la capa leucoplaquetaria, la cifra de leucocitos debe ser menor a 0,05 por 10 a la 9 por unidad simple equivalente. La preparación de concentrado de plaqueta, plasma rico en plaquetas, se centrifuga una unidad de sangre total de manera que un número óptimo de plaquetas permanezca en el plasma y que el número de leucocitos y glóbulos rojos se reduzca a nivel definido. Las plaquetas de plasma rico en plaquetas se sedimentan mediante una centrifugación enérgica. El plasma sobrenadante se retira dejando 50 a 70 ml del mismo con las plaquetas. Finalmente las plaquetas se desagregan y se resuspenden. Esa es una centrífuga con 6 vasos para 6 bolsas. Y se centrifuga y la bolsa madre se coloca acá, se conecta a la satélite y de ahí se va sacando en el plasma rico en plaqueta, en este caso. Y vuelvo a hacer otra centrifugación rápida. Me queda el concentrado de plaquetas acá y separo el plasma en la otra bolsa. Preparación de las plaquetas a partir de un Buffy-Q es otra forma, es lo mismo, pero es otra forma de preparar. Se centrifuga una unidad de sangre total de manera que las plaquetas en primer lugar se sedimenten en la capa leucocitaria junto con los leucocitos. La capa leucoplaquetaria se separa y se suspende con el plasma sobrenadante tras mezclar cuidadosamente de centrifuga las bolsas con la capa leucoplaquetaria en forma que las plaquetas permanezcan en el sobrenadante, pero los glóbulos rojos y los leucocitos se sedimentan. Las plaquetas pobres de los leucocitos se pueden separar empleando un desplasmatizador mediante filtrado. Se recomienda un prealmacenamiento. Los equipos que se emplean son un sensor capaz de diferenciar los eritrocitos del plasma y el Buffy-Q. Y después de la centrifugación inicial, se emplea un sistema de 3 bolsas con la sangre centrifugada, se introducen en la cámara de equipo y después después del funcionamiento del mismo, se obtendrá el plasma en la bolsa superior, Buffy-Q en la bolsa primaria y eritrocitos en la inferior. Preparación de la plaqueta a partir del nadie más entra aquí. Las bolsas con Buffy-Q obtenidas se mezclan en forma estéril con una bolsa de plasma y otras 3 de Buffy-Q. Es la preparación de plaquetas a partir de Buffy-Q. Y la mezcla se centrifuga para obtener en el fondo los eritrocitos, leucocitos y en el sobrenadante un concentrado de plaquetas que contiene equivalente a 4 unidades simples de plaquetas. Algunos grupos realizan pool de 6 Buffy-Q y los concentrados tienen que ser del mismo grupo, ¿no? Los concentrados de plaquetas obtenidos por este sistema tienen una baja contaminación con leucocitos y un menor daño y activación plaquetal. Las plaquetas obtenidas por aferesis, que es la otra forma de obtención de la sangre, es un preparado plaquetario obtenido utilizando un equipo automatizado de separación celular. Dependiendo del método utilizado, el contenido de plaquetas de proceso variará de 2 a 8 por 10 a la 11. El método permite recolectar plaquetas de donantes seleccionados para reducir el riesgo de aluminización
y para tratamiento efectivo de pacientes ya aloinmunizados. Las plaquetas obtenidas por aferesis mediante la reducción del número de exposiciones a un solo donante, el riesgo de transmisión viral puede ser reducido. Una unidad estándar de plaquetas por aferesis debe ser el equivalente a las plaquetas obtenidas de 5 unidades de sangre. Las unidades de plaquetas deben almacenarse por un periodo de hasta 5 días tras la donación a 22 grados centígrados durante 5 días en agitaciones. Plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado obtenido a partir de la centrifugación de una unidad de sangre total o por aferesis, congelado en forma rápida antes de las 6 horas de extraído y conservado a una temperatura igual o inferior a menos 30 grados para mantener de forma funcional los factores lábiles de la coagulación. Este componente contiene niveles normales de factores de coagulación estables, albúmina e inmunoglobulina, contiene un mínimo de factor 8 original y por lo menos cantidades similares de los otros factores de coagulación lábiles inhibidores que se dan naturalmente. Las células residuales deben ser glóbulos rojos menor de 6 a la 10 a la 9, 6 por 10 a la 9, leucocitos menor a 0.1 por 10 a la 9 y las plaquetas menor a 50 por 10 a la 9. El contenido del factor 8 debe ser menor a 0.7 unidades. Esta es la forma de obtención. Concentrado de Matías, transferencia. Es el plasma fresco congelado. El plasma para transfusión debe ser compatible y debe utilizarse inmediatamente después de la descongelación. Se conserva a menos 30 grados. El crioprecipitado es un componente que tiene la fracción de crioglobulina del plasma obtenida de una donación única y reciente mediante centrifugación intensa y concentrado a un volumen final de 10 a 20 ml libre de células. Contiene una fracción importante del factor 8, factor de Boville-Lebrun, fibrinógeno, factor 13, fibronectina, presentes en el plasma recién extraído y separado. Se deja que la bolsa de plasma congelado se descongela a una temperatura de 2 a 6 grados mediante la técnica de sifón o mediante descongelación lenta. Después de centrifuga se desplasmatiza dejando que en la bolsa el frío precipitado de 10 a 20 ml de plasma del sobrenadante. Ahí está. Se hace una congelación rápida, descongelación lenta y se centrifuga y ahí tenemos concentrado de Matías, concentrado de plaquetas y aquí está el frío precipitado. Y este se convierte en plasma normal. Y se transfunde esto, el frío precipitado, el plasma se queda en esa bolsa frío precipitado y el plasma normal se queda en la tercera bolsa. Eso es frío precipitado. El factor 8 puede ser administrado como frío precipitado, como factor 8, como concentrado de factor 8 recombinante. Su actividad se mantiene adecuada entre menos 30 grados y menos 40 grados durante un año. O también liofilizado. La bolsa de crioprecipitado se descongela en un medio adecuado, controlado a 37 grados, inmediatamente después de su retirada del lugar de almacenamiento y antes de ser utilizado, la disolución del precipitado debe facilitarse mediante una cuidadosa manipulación. Es el proceso de congelación. Los preparados de pequeñas mezclas se agrupan de forma estéril varias bolsas de precipitado para su uso. Bueno, hasta donde me quede, ahí nos vamos a quedar, por favor. Y seguimos la próxima clase, ¿ya? Concentrados de granulocitos. ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? Sí, Cuando se acabe la máquina, ahí nos quedamos y anótenlo donde hemos quedado para que después no me esté saltando eso. La próxima clase terminamos y hacemos un repaso. Su examen es el 16 recién de ustedes. Creo que es así. Concentrado de granulocitos. Es un componente compuesto principalmente por los granulocitos son los neutrófilos, ¿no ves? Suspendidos en el plasma obtenido mediante aferesis. Su principal función es la fagocitosis de las bacterias y se obtienen por leucoferesis mediante máquinas separadoras de células de flujo intermitente o continuo. El rendimiento se puede mejorar mediante la adición de un agente sedimentador de glóbulos rojos como el almidón, hidroxetil, de bajo peso molecular o gelatina líquida. Los concentrados de granulocitos, el volumen debe ser menor a 500 ml y cada unidad debe tener más de 10 por 10 a la 9 de granulocitos. Al haber una contaminación significativa de glóbulos rojos, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad. Se conserva de 2 a 4 grados centígrados durante 48 horas. La obtención de los hemoderivados, otra vez, ahí está. Pool de plasma, albúmina, factor 8, inmunoglobulina, hemoderivados. Ahí quedamos. En la próxima clase seguimos con los hemoderivados. Faltaría eso, porque ahí se quedó el video. Falta todos los hemoderivados. ¿Sí? Y solo 26 participantes. Entonces, no sé qué pasó.
¿Por qué no han entrado los demás? Le dije yo a las 6. A ver, hemos quedado aquí, componentes de la sangre, pruebas que se realizan a la sangre, otro tipo de donación, hicimos pruebas que se extracción de la sangre, un video. Estos son los anticoagulantes, componentes de la sangre que ya les dije. Esos son los componentes de la sangre, creo que no hay nada más que eso. Y después ya vienen los otros, ¿no? Estas son las obtención de los componentes, que es lo que les mostré yo. Ya, eso ya terminamos eso. Quiero ver hemostasia y coagulación, no, eso no. La otra clase me tocaría hacer algo, falta aquí. Estos de aquí. Hemostasia y coagulación es de hematología. Un uso clínico, no, solo voy a ver la próxima clase. Me parece